Continuando con las presentaciones, tenemos el gran placer de contar con la presencia de la doctora Lilian Rivadeneira García. La doctora es médico cirujano por la Universidad San Martín de Porres, médico pediatra por la Universidad San Martín de Porres. Ha hecho los estudios de subespecialidad en gastroenterología pediátrica por la Universidad Peruano Cayetano Heredia. También es miembro asociado de la Sociedad Peruana de Pediatría, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica y docente de la asignatura de Pediatría de la Universidad San Juan Bautista. Bueno, ella nos va a disertar el tema el día de hoy, estreñimiento en pediatría, recomendaciones para un manejo exitoso. Doctora Rivadeneira, puede iniciar. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos también muchas gracias a todos por estar aquí escuchando la charla y bueno, felicitar al Servicio de Pediatría por su aniversario. Muy contenta de ser parte de esta familia. A ver, vamos a empezar con el tema. Bueno, escogimos este tema porque dentro de las morbilidades que se han ido presentando en pediatría desde que inició la subespecialidad, hemos visto muchos casos de estreñimiento, más o menos a noviembre del año 2025. Según estadística, hemos visto unos 352 casos de estreñimiento, ¿no? Entonces, por eso la importancia de conocer esta patología, ¿no? Y más o menos coincide con las estadísticas mundiales, ¿no? Tenemos acá más o menos que hace un 26% en general, junto con otras patologías diversas de la parte gastrointestinal. Entonces, con respecto a la epidemiología, a nivel mundial sabemos que este trastorno es bastante común en pediatría, tiene una alta prevalencia, más o menos llegando hasta un 30%, y el estreñimiento puede empezar en cualquier etapa de nuestra vida, y generalmente, según la bibliografía, dice que podría empezar incluso en el primer año de vida, pero es más frecuente en la edad preescolar. Esta entidad va a tener un efecto negativo en la calidad de vida del niño, ya que distensión abdominal, las heces, ¿no?, que están impactadas pueden producir dolor, incluso llevar a un temor a ir al baño. Entonces, si esto persiste, podría afectar incluso a la edad adulta. Pero, ¿cuál es la definición de estreñimiento, ¿no? Hay consensos de las definiciones que se han puesto de acuerdo y, bueno, básicamente lo que nos indican es que hay dos definiciones, ¿no? La disminución de la frecuencia en las deposiciones generalmente mencionan menos de 3 veces a la semana, o una evacuación dolorosa de heces duras, ¿no? Va acá a estar relacionado con la consistencia de las deposiciones. Entonces, uno es la frecuencia en la semana y otro es la consistencia y el tamaño. Y bueno, también hay que tener en cuenta el grupo etario, ¿no? No es lo mismo hablar de un lactante que cómo se alimenta. Si se alimenta con leche materna, sabemos que las deposiciones normalmente deberían ser poslactancia, entre de repente durante el día 3 o 4, pero si ya requiere algún sucedáneo, de repente ya las deposiciones van a ser un poco más espaciadas y la consistencia también va a ser muy distinta a la que fuera de un niño que recibe leche materna, ¿no? También reportan en la literatura que un niño que recibe leche materna puede demorar en hacer deposiciones incluso entre 7 a 10 días, siempre y cuando no haya ningún signo de alarma, si el niño lacta bien, si no hay distensión abdominal, no hay irritabilidad, podríamos, digamos, esperar, ¿no? Pero siempre vigilando para ver si hubiera alguna otra patología orgánica que pudiera estar condicionando esta entidad o quizás alguna alergia alimentaria. Para entender esta entidad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cuál es el mecanismo de la defecación. Entonces sabemos que el colon van a tener ondas peristálticas
¿no? Unas van a ser lentas y otras van a ser de masa. Estas ondas peristálticas lentas básicamente van a ser de propulsión y otras que son de masa. Estas ondas de masa van a ser un poco más rápidas, son más frecuentes y van a empujar al bolo fecal hacia el lado, digamos, del sentido oral hacia el recto para su poder expulsión. Entonces, la combinación de estas contracciones, ¿no? Van a llevar al empuje del bolo fecal, entonces va a haber una contracción del segmento cólico proximal y luego van a haber unas relajaciones del segmento cólico distal y así va a ir avanzando el bolo fecal, ¿no? Generalmente se aprovecharía este mecanismo por el reflejo gastrocólico que tenemos después de comer, ¿no? Ya luego vamos a ir conversando sobre eso. También tenemos que tener en cuenta de que tenemos un complejo esfinteriano anal, ¿no? Donde hay músculos en el esfínter anal, ¿no? Los músculos del esfínter externo y del esfínter interno, ¿no? Los músculos del esfínter externo son los músculos que tienen la capacidad de ser voluntarios, o sea, nosotros mismos podemos controlarlo, ¿no? De repente tenemos una sensación de ir al baño, pero no tenemos un lugar adecuado, entonces podemos nosotros aguantarnos, ¿no? Hasta encontrar un lugar adecuado. Y el esfínter interno, que sí, la composición es una musculatura lisa, que no podemos nosotros eh, controlarla, ¿no? Entonces ya esto se refiere al esfínter interno. Y este reflejo es innato y es el que generalmente va a estar, digamos, más adaptado o más en consideración para el estreñimiento. Entonces, cuando hay un peristaltismo de recto sigmoideo, va a haber una distensión rectal y luego pueden haber dos posibilidades, ¿no? Una percepción consciente que nosotros podemos decidir no defecar y luego eso hace que haya la desaparición de la urgencia evacuatoria porque se van a contraer el esfínter externo, va a haber una contracción de los músculos puborectales, se va a acomodar la pared rectal y eso va a hacer que vaya una desaparición de la urgencia. Pero si tenemos un lugar adecuado para poder defecar, entonces va a haber un reflejo inhibidor anal y se va a empezar a relajar el esfínter interno, va a haber en consecuencia una relajación del esfínter externo y los músculos mencionados se van a relajar, va a haber ya los movimientos colónicos que habíamos mencionado antes y en consecuencia va a haber una expulsión del bolo fecal. Pero ¿qué pasa en el estreñimiento? En el estreñimiento, como hay una impactación, las heces generalmente están duras, están secas, ¿no? Lo que va a haber es que en el tiempo se puede distender el tamaño del colon y hace esto que el esfínter anal esté un poco hipertónico y entonces evita que el paciente pueda eliminar o hay mucha contracción del esfínter externo y las nuevas deposiciones van a venir en forma líquida, ¿no? Entonces, ¿qué es? Y se van a escurrir, por así decirlo, ¿no? Entre los bordes de las deposiciones que están ahí secas. Y puede haber por eso una incontinencia fecal, lo que se va a traducir con manchado en la ropa interior, incontinencia fecal, e incluso hasta el paciente podría defecar en la ropa interior, ¿no? Entonces eso es más o menos el mecanismo. Y al haber esta retención fecal, lo que va a llevar es que vamos a tener en el tiempo, ¿no? Si esto se hace de manera crónica, vamos a tener un círculo del dolor por retención fecal. Entonces, al haber una retención fecal, va a haber una distensión rectal, va a haber una compactación de las heces con deshidratación, pueden producirse fecalomas, en consecuencia el paciente va a tener fisuras porque va a tener que tratar de evacuar estas heces grandes y duras y va a haber dolor, ¿no? Y al tener dolor ya el niño va a asumir que que defecar es doloroso y puede bloquearlo, ¿no? De manera voluntaria y así seguimos en el círculo vicioso. Entonces la idea es atacar justamente todas estas
partes para tener un manejo exitoso. Entonces se reunieron un grupo de expertos en la ciudad de Roma para crear unos criterios y poder hablar sobre cuáles son los criterios que un paciente pudiera tener para el estreñimiento funcional, ¿no? Los criterios de Roma 4, ahora en marzo, abril van a salir los criterios de Roma 5, entonces todavía estamos con los criterios de Roma 4, y estos criterios abarcan varias entidades, pero bueno, ahora vamos a hablar sobre el estreñimiento funcional, y en niños menores de 4 años van a dividir en dos grupos etarios, ¿no? Los menores de 4 años y los mayores de 4 años. Entonces, dentro de estos criterios hay que ver el tema de la frecuencia y las deposiciones, saber si hay historia de retención fecal, si hay deposiciones voluminosas, si es que hay un sangrado, ¿no? O hay incontinencia. Entonces, todas esas preguntas vamos a nosotros realizarlas en el consultorio y ver si es que realmente el paciente encaja en un estreñimiento funcional. Los niñitos que son mayores de 4 años, es prácticamente los mismos criterios, ¿no? Pero, por ejemplo, ya aquí van a entrar ya las deposiciones que son un poco voluminosas y que pudieran obstruir el sanitario, ya que a esta edad ya el niño puede sentarse, ¿no? En el sanitario. Entonces, básicamente, estos son los criterios. Y en la parte de un niño en el periodo de lactante, es muy frecuente ver en consulta que es derivado a veces por estreñimiento, pero sabemos que hay una entidad que se llama disquesia del lactante, y esto que se refiere generalmente a lactantes de 0 hasta los 9 meses, ¿no? Donde el niño tiene episodios de esfuerzo y llanto por al menos 10 minutos y uno espera que, que las heces salgan duras, pero las deposiciones salen blandas, ¿no? Entonces, asociado a que el niño es un niño sano, crece bien, se alimenta bien, no hay ninguna otra comorbilidad, entonces pudiéramos estar sospechando que es una disquesia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todavía, como hay una inmadurez entre la coordinación de la parte sensorial con la parte de la región anal, entonces el niño llora, llora, puja, puja, pero no coordina para la relajación de los músculos de la zona rectal, que es lo que estábamos conversando, ¿no? Entonces hay que diferenciar bien si es un estreñimiento o es una disquesia del lactante. Tenemos escalas de las deposiciones para ver si el niño realmente está cursando con un tema de estreñimiento, ¿no? Entonces, en los bebés utilizamos la escala de Ámsterdam, donde básicamente vemos el pañal, ¿no? Cómo son las deposiciones en el pañal, si son secas, si ocupan entre el 20 y el 50%, si son formadas, el color, ¿no? Y la consistencia. Y en niños ya mayorcitos, en niños que ya van al baño, que son continentes, ya utilizamos la escala de Bristol, donde también nos va a dar una serie de pautas de la característica de las deposiciones. Entonces, la número 1 y la número 2 generalmente son deposiciones duras, compatibles con estreñimiento. La número 3, algunas literaturas mencionan que podría considerarse como normal, pero a veces son secas. Entonces, si es unas deposiciones que son agrietadas, pero secas y grandes, entonces pudiera sí estar asociado a estreñimiento, ¿no? Lo normal, en todo caso, que es lo que yo manejo, siempre les digo a partir del 4, ¿no? 4, 5, ¿no? Hasta el número 6, que es pastoso, es lo normal que deberíamos lograr de manera natural con la alimentación o incluso con el tratamiento. Bueno, como ya mencioné, tenemos varias etapas en nuestra vida que podemos tener riesgo de estreñimiento. Entonces, desde la lactancia, desde iniciar la fórmula, desde iniciar hierro, desde dejar el pañal, ir al colegio, ¿no? Ya estamos en riesgo, ya los niños están en riesgo, ¿no? Después el niño mismo también hace conductas de retención por juego, por querer ir a jugar, o de repente ha tenido un episodio de una defecación dolorosa, entonces también inhibe el reflejo, tiene fobia a ir al inodoro o no quiere ir al inodoro fuera de casa, ¿no?
o de repente en el mismo colegio también le prohíben por el horario de ir al baño, entonces el niño tiene que retener, ¿no? Algunos factores psicológicos o trastornos del comportamiento, los niños con TEA, que a veces son un poco difíciles para el tema de la comunicación, ¿no? También pueden tener este tipo de problemas, están un poco más en riesgo y la dieta es la principal causa, ¿no? Los niños en general son selectivos, entonces a veces consumen muy poca fibra natural, toman menos agua en invierno, en verano toman un poquito más de agua, entonces también tienen ahí un factor de riesgo, a veces les gusta mucho, mucha cantidad de leche durante el día, a veces vienen pacientes que se toman 1 litro en el día, 1 litro de yogur, 1 litro de leche, entonces todo eso también hace que puedan estar propensos a estreñirse, ¿no? Y bueno, ya otros factores que siempre hay que estar buscando en la historia clínica, ¿no? Algún factor genético, de repente hay síndromes que también pueden venir con estreñimiento. Estrés también tendríamos que considerarlo, ya que tenemos un eje cerebro-intestino y sabemos que todo lo que pasa por nuestra mente puede afectar en la parte gastrointestinal y estar frente a un colon irritable pudiera ser de la presentación de constipación, ¿no? Lo más frecuente es que sea con diarrea, pero bueno, también hay una presentación de estreñimiento. Cambios en la microbiota, se está estudiando, ¿no? De que la flora intestinal también pudiera estar involucrada en la presentación del estreñimiento, ya que si hay un desequilibrio en la flora intestinal, hay por lo tanto unos malos movimientos intestinales y esto lleva pues a estreñimiento, ¿no? Pero todavía no se ha confirmado que esta pudiera ser alguna de las causas. En el 90% de las causas son funcionales, quiere decir todas las que hemos mencionado antes, pero sí hay que tener en cuenta que pudieran haber otras, ¿no? De causa orgánica. Entonces, dentro de ellas podrían ser las malformaciones anatómicas, las malformaciones anorrectales, tumores, la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Miopatías, esclerodermia, la parte de psicología también, de repente si el niño ha estado justamente con un tema de algún abuso, ¿no? Justamente ahora en emergencia he visto un pacientito que tenía un antecedente justamente de eso y tenía un compromiso de estreñimiento, ¿no? Entonces también hay que ver esas causas, ya problemas neurológicos, espina bífida, mielomeningocele, parálisis cerebral, hipotiroidismo, ¿no? O algunos medicamentos, por ejemplo, los medicamentos que son de uso para el tema de la conducta, el metilfenidato, la clorfenamina, también pueden producir estreñimiento. Entonces hay que tener en cuenta en la historia clínica todos estos antecedentes. La clínica, bueno, es variable, ¿no? Generalmente puede haber incontinencia fecal. Dentro de la evaluación vamos a hacer la anamnesis y la mamá nos va a decir que hace menos de 3 veces a la semana, ¿no? Generalmente hay dolor en la defecación, hay posturas retentivas, ¿no? Y otras manifestaciones ya que se pueden parecer a cualquier otra enfermedad, ¿no? Que el niño no quiere comer, que se le hincha la barriguita, que vomita, que tiene poco apetito, pudieran estar relacionados a estreñimiento, pero en sí no son patognomónicos, ¿no? Entonces siempre hay que estar atentos para poder hacer un buen diagnóstico diferencial, ¿no? Las más frecuentes son estas que están señaladas, ¿no? Incontinencia fecal, dolor al realizar deposiciones, dolor abdominal y distensión. Bueno, tenemos que tener en cuenta si no son causas funcionales, causas de la alimentación, algún medicamento que podamos retirar, tenemos que ver entonces si este niño que viene con nosotros tiene algún signo de alarma, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál de ellos podría ser? Si es que el estreñimiento es muy temprano, menos de 1 mes de vida, no es normal, ¿no? Y ahí tendríamos que pensar de repente en una enfermedad de Hirschsprung, en una alergia a la proteína de la leche de vaca, quizás ver si cuándo hizo su meconio, si realizó el meconio, demoró más de 48 horas, algún antecedente familiar de algún problema digestivo, cómo son las deposiciones, si son
son acintadas, de repente por ahí en el colon hay alguna estenosis, ¿no? Si hay deposiciones con sangre y no hay ninguna fisura anal al momento del examen físico, hay fiebre. Si hay vómitos biliosos, tenemos que pensar en una obstrucción intestinal, no vamos a pensar en estreñimiento, ¿no? O si no, si hay una distensión abdominal intensa, ¿no? O de repente en la evaluación tenemos algo que nos hace sospechar de alguna espina bífida, alguna cicatriz anal, de repente para sospechar de abuso, ¿no? Ya otras causas. Entonces, como ya le hemos mencionado, la historia clínica siempre en todas las patologías va a ser bastante importante y ver los antecedentes personales, familiares, cuándo inició, cuánto tiempo tiene este estreñimiento, porque no es lo mismo un niño que tiene semanas o meses a años, ¿no? A años. Entonces, va a ser un poco más difícil. Si tiene más tiempo, el tratamiento también va a durar más tiempo y va a ser más difícil de tratarlo, ¿no? Ver la escala de Bristol, ver si hay dolor al defecar, si hay posturas retentivas, dolor, ¿no? Lo que ya habíamos conversado, si tiene medicación, si es un niño selectivo o no. En la exploración física, bueno, hay que ver, ¿no? Si es un niño que gana peso o no, si hay distensión abdominal, si se palpan fecalomas, cómo está la región anal, si hay fisuras. En caso de, si se sospecha de impactación fecal y hay fecalomas, sí tendríamos que realizar un tacto rectal, no se hace en todos los estreñimientos. Si es que sospecho de repente de una enfermedad de Hirschsprung, sí tendría que hacer un tacto rectal para ver el tono. Si el tono está aumentado, pudiera estar, ¿no? Con eso, entonces, solamente en algunas ocasiones, ¿no? Ver la parte lumbosacra para ver si hay alguna fístula, alguna fosita, ¿no? O este cabello, zonas pilosas, y la parte neurológica para ver cómo está su desarrollo psicomotor, si tiene tono, fuerza, ¿no? Para ver todo eso también. Bueno, básicamente aquí imágenes, ¿no? De lo que pudiéramos encontrar en la evaluación del examen físico. También hay que tener en cuenta que a veces en la inspección de la zona anal puede ser que que no haya, que no haya un orificio o que esté muy cerca también de la zona genital, ¿no? Entre el ano y la zona genital debería haber un espacio, ¿no? Donde se hace más o menos una fórmula. Y bueno, si es que saliera menos de estos valores, habría una sospecha de que hay una cercanía, ¿no? Y que pudiera haber, también pudiera condicionar a estreñimiento. Entonces, una vez que ya nuestro paciente viene con nosotros, ¿cuándo debemos pedir un estudio complementario? Generalmente no pedimos ningún tipo de estudio, salvo de repente que haya alguna sospecha de alguna enfermedad tiroidea que también puede producir estreñimiento, o de repente vino un paciente con rectorragia para ver si hay realmente una caída importante de hemoglobina, si ya esto es crónico, definitivamente se van a afectar el valor, ¿no? También otras, para buscar básicamente otras causas, ¿no? Electrolitos, por ejemplo, si estoy pensando en una acidosis tubular renal, estos pacientes también cursan con estreñimiento, desde el sudor, quizás para pensar en fibrosis quística, ¿no? Y otras entidades ya un poco más, no tan frecuentes aquí en Perú, pero sí está descrita en otras partes, por ejemplo, la enfermedad celíaca también puede llevar a un estreñimiento, ¿no? Entonces, solamente se pide para determinar otras causas, si es que estoy pensando otras causas. La ecografía no es útil, realmente no es útil, salvo que el dolor sea recurrente, bueno, de repente pudiera describir que hay presencia de materia fecal en colon, pero básicamente la ecografía se pide para ver órganos sólidos, ¿no? Hígado, vaso, vesícula, pero no para ver intestinos ni estómago. La radiografía simple de abdomen también tiene sus indicaciones, no se utiliza de manera rutinaria, solamente cuando de repente tenemos alguna duda diagnóstica, cuando de repente el niño tiene sobrepeso, obesidad y no logramos palpar si hay masa fecal en cuerda cólica, ¿no? Si hay un fecaloma, entonces ahí podemos pedir o estamos sospechando de repente de una obstrucción intestinal,
¿no? Ahí sí pudiéramos pedir una ecografía, pero una radiografía, disculpen, pero no una radiografía porque sabemos que tiene radiación y de manera rutinaria no debemos solicitarlo. El colon con enema, que ya es otro estudio donde se le coloca una sonda rectal, ¿no? Con un medio de contraste y pinta, así como se ve en la imagen, pinta el colon y nos pudiera ayudar si es que hay alguna sospecha de una enfermedad de Hirschsprung, para ver si hay alguna dilatación o una estrechez en alguna parte del colon, ¿no? Para ver si hay alguna malformación anatómica, básicamente. La manometría anorrectal es básicamente un estudio que realiza, se colocan unos sensores, también utilizan una sonda que se coloca por la zona rectal, que tienen unos sensores y estos sensores van a ir viendo cómo están los movimientos del colon, lo que expliqué al inicio, ¿no? Y ver cómo es el tono, o sea, la fuerza, cómo son los movimientos, que es la peristalsis, a ver si es que por ahí hay alguna alteración, ¿no? Básicamente va a ver la función de la parte nerviosa de la zona anorrectal, ¿no? Tampoco se utiliza de manera rutinaria, solamente en casos ya severos, refractarios a algún tratamiento o si hay algún estreñimiento de inicio precoz, ¿no? Menos de un año de vida o sospecha de una enfermedad de este Hirschsprung. El detalle también es que no hay muchos gastroenterólogos pediatras capacitados para este procedimiento y generalmente lo realizan los adultos y los adultos lo realizan en niños más de 12 años, también por el tamaño de la zona, entonces también no lo enviamos de manera frecuente este estudio. Y bueno, otros estudios complementarios, si es que sospechamos de alguna espina bífida oculta, ¿no? Ya tendríamos que de repente hacerle una resonancia, una manometría colónica, biopsias en caso de sospechar de alguna enfermedad, ¿no? Que no haya de repente una inervación en la zona rectal, ¿no? Entonces, eso con respecto a la parte de los exámenes complementarios. Ya viendo el manejo, ya habiendo entendido cuál es la fisiopatología y sabemos cuáles son las posibles causas, entonces tenemos que sí, actuar en la parte de, primero, la ingesta de la alimentación, ¿no? Idealmente no está indicado en pediatría dar una fibra extra porque en teoría el paciente debería tener una dieta balanceada, ¿no? En frutas, verduras, vegetales, cereales, pero bueno, si es que lo consideramos, sí se pudiera dar fibra, ¿no? Y más o menos para sacar cuánto es el total de fibra que un niño necesitaría, sería, ¿no? Pudiéramos emplear en niños mayores de 2 años la edad más 5 y pudiéramos sacar más o menos cuánto, ¿no? Entre 15 gramos por día debería recibir un niño más o menos, ¿no? O 0.5 gramos por kilo por día, ¿no? Entonces, si hay menos fibra en la alimentación, de todas maneras va a haber estreñimiento. Entonces, hay que explicarle a la mamá, ¿no? Que hay ciertos alimentos que pueden estreñir, entonces hay que disminuir la frecuencia. No podemos someterlo a dieta, porque el niño, si lo sometemos a dieta, puede afectar su peso y su talla. Y nosotros no queremos eso, queremos siempre que el peso y la talla esté adecuada, ¿no? Entonces solamente es ordenar lo que come, ¿no? Evitar el exceso de carbohidratos o todos juntos para que haya un balance. Bueno, en general, acá hay una tablita pequeña donde sale más o menos la cantidad de fibra de los alimentos, ¿no? Que pudieran haber. Pero básicamente la idea es explicar que coman frutas y verduras, ¿no? Estas son los cereales que tienen mayor cantidad de fibra, ¿no? Avena, salvado de trigo en niños más grandecitos, ¿no? Por ejemplo, el plátano no tan frecuente y la manzana, ¿no? Que también podría estreñir, por eso no hay que darle tan frecuente eso, ¿no? Y las frutas secas que ya en niños más grandecitos también pueden utilizarse como media mañana o media tarde. No, bueno, este es un ejemplo más o menos de qué deberíamos explicarle a la mamita para tener una ingesta adecuada de fibra. Bueno, hay libros, ¿no? Que indican, incluso hay un libro peruano que indica cada alimento con qué cantidad de gramos de fibra tiene, proteínas, ¿no? Entonces tendríamos que
armar un plan nutricional pues para cada paciente, ¿no? Luego, aparte de la fibra, también tenemos que aumentar la ingesta de líquidos, ¿no? Sabemos que solamente esto va a ayudar para el ablandamiento de las deposiciones, pero no va a haber ningún beneficio para quitar los síntomas, ¿no? Pero sí puede haber, no hay un límite en sí para dar en la cantidad de agua, pero se describe en un artículo justo de alimentación complementaria, ¿no? Que por edades pudiera haber ciertas cantidades de agua que el niño pudiera tomar, ¿no? Entre 6 a 8 meses que inician alimentación complementaria, entre 60 a 150 mililitros, contando su lactancia y si recibe fórmula también, ¿no? Idealmente después de cada comida, siempre después, para evitar que la capacidad gástrica se llene y no coma, ¿no? Y así en general entre los 9 a 11 meses y al año y 2 años. Y de manera progresiva se va aumentando, ¿no? Después ya en niños más grandecitos la actividad física se ha visto que está relacionada, ¿no? A mayor actividad física, menos estreñimiento. Entonces eso ayuda también a que la presentación del estreñimiento sea menos, al menos una hora al día, pero a veces los horarios de colegio pues son un poco complicados, ahora los niños incluso hasta almuerzan en el colegio, entonces ya no hay mucho tiempo, pero tratar al menos de colocarles alguna actividad, ¿no? Para el estreñimiento. Pero bueno, no hay estudios que, que lo confirmen, pero sí se ha visto que mayor actividad física hace que los movimientos intestinales colónicos mejoren. La otra es educar, ¿no? Educar al niño para ir al baño, ¿no? Con respecto al entrenamiento, sabemos que ya los pequeños empiezan a dejar el pañal entre los 2 años, lo más frecuente, o 3. Entonces, hay que enseñar, ¿no? De que al menos deben ir a sentarse en el baño, después de cada comida, porque tenemos un reflejo gastrocólico después de comer. Entonces, justo este reflejo hace que los movimientos colónicos sean con más frecuencia y más fuertes, y hacen que por eso el bolo fecal salga más rápido. Entonces, pudiéramos aprovecharlo, ¿no? De repente, después del almuerzo y después de la cena, siempre sentarse. Y lo otro es que también hagan un calendario de las deposiciones. Esta es una foto real de un paciente, ¿no? Que hizo un calendario de eso. O sea, yo les digo que dibujen, que hagan a manera de juego para que el niño también se involucre en esta condición. Un calendario de deposiciones, ¿no? Pone los días de la semana y peguen carita feliz cuando hizo su caquita, carita triste cuando no, y así ver realmente si es que realizan deposiciones todos los días, dejando un día, o demoran de repente más de 2 días, ¿no? La única manera es registrarlo. Bueno, y esta paciente sí hizo sus stickers de caquitas y todo, y sí pudimos ver cómo era su frecuencia evacuatoria, ¿no? Y ya si no podemos utilizar la parte nutricional porque es un niño que tiene de repente algún problema de la conducta, no colabora, y bueno, incluso para un adulto es bastante difícil adaptar las partes de la alimentación, ya tenemos que ayudarnos de los laxantes, ¿no? Los laxantes no van a curar el estreñimiento no tiene cura, pero sí nos va a ayudar a ablandar las deposiciones y van a acompañar al niño a que adapte los hábitos de alimentación, ¿no? Y pierde el miedo, porque si el niño siente caquita dura siempre, entonces va a asociar que hacer caquita es doloroso. En cambio, si hacemos que asocie que hacer caquita es algo normal y hace deposiciones blandas, entonces vamos a ir con un manejo exitoso, ¿no? Entonces, bueno, hay dos tipos de laxantes, los laxantes osmóticos, que van a jalar agua, van a hacer una gradiente de electrolitos, van a jalar agua de otras partes del cuerpo y van a hacer en consecuencia mojar, las deposiciones se van a ablandar, ¿no? Y los más conocidos, bueno, el polietilenglicol y la lactulosa, ¿no? Que es lo que utilizamos. El bisacodilo también lo podemos utilizar, generalmente utilizamos en adultos o en niños más grandecitos, adolescentes, o para preparación colónica, ¿no? Y los otros conocidos, ¿no? Que ya son laxantes estimulantes, son los enemas, ¿no? Que también podemos utilizarlo. Generalmente no está recomendado el uso, pero solamente cuando hay impactación fecal pudiéramos utilizarlo, ¿no?
Y básicamente con respecto a la parte del tratamiento, tenemos dos fases, la fase de desimpactación y la fase de mantenimiento, ¿no? Generalmente la desimpactación se da cuando evidenciamos que hay una gran cantidad de heces, ya sea porque hicimos un tacto rectal o porque encontramos un fecaloma en la evaluación del abdomen, ¿no? Entonces el objetivo es que limpiemos el colon para poder empezar el tratamiento de mantenimiento, porque si viene un niño, por ejemplo, a la emergencia de un consultorio y yo le doy una dosis baja o una dosis de mantenimiento, la mamá va a venir al siguiente control y va a decir, no le hizo efecto el laxante. Claro, si tenía 7 días sin hacer deposiciones, no le voy a dar una dosis baja, ¿no? Tengo que primero eh, limpiar, vaciar el colon para poder que luego un manejo adecuado, para que pueda también responder bien al tratamiento de mantenimiento. Entonces, generalmente utilizamos la vía oral, que es la vía no invasiva, ¿no? Donde se le da pues los laxantes al niño y empieza a tomar de manera progresiva, incluso no hay apuro y en la desimpactación, si el niño está tranquilo, no hay dolor, puede durar hasta 6 días de darle el tratamiento. Y la vía rectal, que bueno, la utilizamos de manera solamente alternativa, si es que encontramos al tacto rectal un fecaloma, una masa dura, de todas maneras no va a salir para nada eso con la parte, la vía oral pudiéramos ayudar, ¿no? Con un enema. La vía oral, bueno, la dosis de desimpactación puede ir en incremento, generalmente desde la dosis baja si son lactantes, ¿no? Este medicamento se puede usar desde los 6 meses y puede llegar hasta 2, incluso dicen literaturas, hasta 4 gramos por kilo por día, ¿no? Y se va a ir repartiendo en tomas y como les mencioné, puede durar hasta 6 días, ¿no? Pero generalmente se da la desimpactación entre los 3 a 4 primeros días. Bueno, los efectos secundarios es que puede haber incontinencia fecal. Y también podemos hacer desimpactación con lactulosa. En realidad la lactulosa pudiéramos utilizarlo en cualquier grupo etario, pero algunas literaturas dicen a partir de los 2 años, porque la dosis es un poquito, o sea, para desimpactar, la dosis es un poquito elevada y la lactulosa tiene el efecto adverso que genera mucho gas. Entonces, si yo le doy más dosis, va a generar más gas, ¿no? Entonces, por eso mejor preferimos utilizar el polietilenglicol, que tiene menos efectos adversos. Y por vía rectal, bueno, ya más o menos les comenté algo, ¿no? Si es que solamente sentimos una gran masa en la zona rectal o de repente en la medicación oral ha fallado, no hay intolerancia oral o bueno, no hay quizás médico disponible o están en zonas alejadas, se pudiera ayudar, ¿no? Y el paciente está con mucho dolor. Y bueno, aquí utilizamos el suero salino, también isotónico, pudiéramos hacer una preparación, ¿no? De un suerito y se le podría colocar también por una sonda rectal como irrigación, ¿no? Suerito, ir mojando las deposiciones, ¿no? Y los enemas de fosfato sódico, que es el Evacol, ¿no? El más conocido, que lo utilizamos aquí también en emergencia, y bueno, eso lo colocamos, ¿no? Es importante saberlo colocar también, colocarlo, esperar 20 minutos con las piernas cerradas y juntas para que haya un buen efecto. No va a limpiar todo, pero al menos si hay alguna masa fecal en el recto, va a desimpactar esa masa y luego va a dejar, pues, ¿no? De que el resto de contenido del colon salga. Generalmente no se hace frecuente, a lo mucho por 2 días, y porque es bastante traumático, ¿no? También colocar este, este medicamento pues por la zona rectal y lo que menos queremos es que el niño tenga miedo. Ya la dosis de mantenimiento, ya las dosis son bajas, el polietilenglicol es bastante bien tolerado por los niños y generalmente puede durar como mínimo 3 meses, el tratamiento 6 meses hasta un año, ¿no? Pero la idea es que de manera paulatina se vaya retirando de a pocos, ¿no? De lo que le dábamos diario, le vamos dando interdiario, dejando un día, cada 2, cada 3, cada 4, hasta quitarlo, ¿no? Pero siempre hay que estar en seguimiento continuo y de nada sirve que yo le quiera quitar rápido el sobre si es que el niño no ha cambiado sus hábitos de alimentación, si es que fuera un niño selectivo y hayamos visto que esa sea la causa principal del estreñimiento, ¿no? La lactulosa también se puede utilizar.
también en cualquier grupo etario. Tengo pacientes aquí en el hospital que han, grandecitos ya, que han mejorado con lactulosa, ¿no? No, y de verdad que ya hay uno que casi ya le voy a dar de alta y bueno, ha recibido casi 9 meses, pero siempre con retiro paulatino y ha respondido muy bien. Muy bien, claro, asociado también a la parte de la alimentación. Y bueno, el tratamiento quirúrgico, ¿no? En casos graves, en casos de ya un estreñimiento intratable o hay un dolicocolon, megacolon, bueno, se pudiera de repente mandar a una evaluación por cirugía y se pudiera operar, ¿no? Ya ellos tendrían que evaluarlo. Está descrito en la literatura que se puede inyectar ¿no? Ciertas sustancias y generar una relajación de si estuviera algún esfínter hipertónico, ¿no? Para relajar la zona rectal. Incluso hay estudios que se pueden inyectar el nervio isquiotibial y en otros países lo están realizando y eso ayuda también para el estreñimiento refractario. Bueno, todavía aquí no, en Perú no tenemos esa técnica, ¿no? Entonces, cuando hay niños así complicados, es un poco difícil eh, tomar una decisión, ¿no? Si mandarlo a cirugía o probar con otros métodos. Pero generalmente muy pocos son los que llegan a, a este desenlace, ¿no? Y bueno, básicamente ya para terminar, ¿no? El algoritmo básicamente que va a estar enfocado en ver si hay signos de alarma o no, ¿no? Si hay signos de alarma, hay que estar viendo cuáles son y ver si hay que derivarlo quizás a otras especialidades para que también hagan un manejo multidisciplinario. Y si es algo funcional y no hay signos de alarma, bueno, estar atrás, hacer un seguimiento continuo, conducta, medidas dietéticas, ver si requiere o no un tratamiento farmacológico y un niño puede tener una curación o superación de un estreñimiento, por ejemplo, de lactante, y luego volver a regresar como preescolar. Es normal, está también descrito en la literatura, ¿no? Es porque de repente por ahí algún hábito de alimentación quedó flojo y otra vez recayeron, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Bien, doctora Rivadeneira, muchísimas gracias por tu participación. Estamos acá para que pueda responder algunas dudas del auditorio y ya vemos una manito levantada. Doctora Camano, por favor. Bueno, ahí, como sabemos que es un trastorno funcional y que va a pasar en el tiempo, ¿no? Primero, paciencia a los padres, es lo más difícil, ¿no?